Por definición, sabemos que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria causada por una reacción inmunológica previa a una infección faríngea por bacterias del tipo Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que afecta principalmente a corazón, las articulaciones, piel, tejido celular subcutáneo y sistema nervioso central, como veremos más adelante. La complicación más seria es la presencia de una cardiopatía reumática, la cual puede resultar como consecuencia una vez que el episodio agudo se ha resuelto, que es un dato e inclusive una manifestación que de nosotros de manera intencionada debemos de buscar al momento de estar sospechando de un paciente con posible fiebre reumática. Como ya se mencionó, la infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A se asocia causalmente con esta fiebre reumática como una complicación tardía. Existen diversos factores que nos van a permitir identificar a aquellos pacientes potencialmente, aquellos pacientes que se encuentren en hacinamiento, exposición a cambios bruscos de temperatura, contacto directo con personas enfermas o inclusive que estén cursando con manifestaciones en temporadas de invierno y temporadas de lluvia. A la par, también es importante implementar ciertas acciones como parte de esa prevención que van a permitir, 1, identificar a ese paciente, 2, evitar que exista contagio de terceras personas y que esto evolucione a un cuadro de fiebre reumática en diferentes personas. Como parte de esas acciones específicas tenemos el saneamiento básico, vivienda con espacio, con luz y ventilación adecuado, disponibilidad de agua potable, adecuada disposición de excretas y basura, así como un manejo higiénico de los alimentos. En cuanto a las acciones específicas de educación para la salud, las sesiones de información y capacitación sobre infecciones estreptocócicas y prevención de fiebre reumática, y finalmente las acciones de detección oportuna, el tamizaje mediante auscultación cuidadosa en el área cardíaca en niños escolares que lleguen a presentarse con un soplo cardíaco y que evidentemente necesitan tener antecedentes de una infección faringoamigdalina. En este caso tendría que ser generada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La etiología, como ya se mencionó, es causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, producida por una reacción inmunitaria posterior a una faringoamigdalitis aguda, ocasionada por este microorganismo. Existen más de 80 serotipos específicos de los que se encuentran cepas potencialmente reumatogénicas, siendo los tipos M, 1, 3, 5, 6, 18, 19 y 24, los cuales son encontrados con mayor frecuencia en pacientes con fiebre reumática alrededor del mundo. Al ser una enfermedad autoinmunitaria, las lesiones son el resultado de la producción de autoanticuerpos y células T que reaccionan en forma cruzada entre los componentes del Streptococcus A y los tejidos del huésped, manejado como una hipersensibilidad tipo 4. No obstante, la presión del Streptococcus no explica por sí misma la aparición de fiebre reumática, ya que muchos niños en etapa escolar se ponen en contacto con este microorganismo y no desarrollan la enfermedad, lo cual sugiere que existe tal vez un factor hereditario predisponente para padecer la enfermedad después del contacto con el Streptococcus. Se ha observado que varios estudios epidemiológicos indican una predisposición familiar para contraer la enfermedad y se menciona que es 3 veces mayor que en la población normal que también ha estado expuesta a Streptococcus. Sin embargo, o una de dos, o se limita a una infección faringoamigdalina leve o que realmente la bacteria no desencadena desde una infección y evidentemente pues tampoco va a desencadenar manifestaciones de una fiebre reumática. Como parte de la identificación de pacientes potenciales con fiebre reumática, como ya se mencionó en las diapositivas pasadas, es importante primero conocer los antecedentes previos a las manifestaciones que más adelante comentaremos. Como parte de ese antecedente es importante saber si el paciente
cursó con una faringoamigdalitis o inclusive faringoamigdalitis de repetición, que nos van a permitir sospechar desde el momento que estamos valorando al paciente en una fiebre reumática. Recordemos que aquellos pacientes que se presentan al servicio de consulta externa o al servicio de urgencias, incluso por un cuadro faringoamigdalino, pues es importante recordar la puntuación o la clasificación de Centor, que nos va a permitir diferenciar entre una faringitis bacteriana de una faringitis viral. Va a incluir diversos aspectos: la inflamación o exudados amigdalino, a lo cual le va a dar una calificación; adenopatía cervical anterior dolorosa, llamada también linfadenitis; ausencia de tos; fiebre o historia de fiebre igual o mayor a 38 grados, menor de 15 años o mayor de 45 años. Cuando el resultado es de 3 o 4 puntos, el riesgo amerita inicio de tratamiento antibacteriano contra Streptococcus beta hemolítico del grupo A, o en su defecto la toma de muestra para cultivo de exudado faríngeo. Y esto es importante, conocer los criterios de Centor, porque actualmente el abuso de antibióticos en infecciones virales ha ido en aumento, y esto en algún momento va a generar el desabasto de antibióticos, o tal vez un antibiótico efectivo contra una simple infección bacteriana. Es entonces que el médico debe estar capacitado para poder identificar una infección viral de una infección bacteriana, en este caso generada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y que en algún momento pudiera desarrollar esa fiebre reumática. Como parte del abordaje de todo paciente con una fiebre reumática, pues lo primero que es importante conocerlo, como observamos en la diapositiva, es sospechar de que ese paciente curse con una fiebre reumática. Dentro de los antecedentes que nos van a permitir sospecharlo, pues es una faringoamigdalitis, tal vez por repetición, en este caso por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, aunado a las condiciones de vivienda diversas o inclusive los antecedentes de familiares con fiebre reumática, nos van a permitir sospechar en esta patología. Cuando el paciente se pueda presentar al servicio de consulta externa con alguna de las manifestaciones, al integrarlas podemos nosotros sospechar o corroborar que el paciente efectivamente esté cursando con una fiebre reumática. Como parte de las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver en el paciente, van a estar subdivididos en base a los criterios de Jones. Estos criterios de Jones los van a dividir en criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, tenemos en primer lugar carditis, que es la manifestación más grave, además de ser junto con las artralgias la de mayor frecuencia. Es más frecuente en los niños y se observa en el 70% de los casos. Durante el episodio agudo se presenta una pancarditis, es decir, que las 3 capas del corazón están involucradas. La pericarditis se caracteriza por ser no constrictiva y no dejar secuelas. El grado de miocarditis puede variar, produciendo alteraciones en la conducción auriculoventricular, alteración del segmento PR. Este segmento, al momento de estar realizando un electrocardiograma, va a estar prolongado, que por lo general no dejan secuelas. La endocarditis puede estar presente y es la que produce las secuelas más graves. Las valvulitis constituyen el componente más característico de la carditis reumática. El daño valvular residual es el aspecto de mayor preocupación en individuos con fiebre reumática y puede culminar en una insuficiencia cardíaca. Por lo regular se diagnostica por la presencia de soplos de insuficiencia valvular mitral, que es la más frecuente, seguido de una insuficiencia aórtica, denominado soplo de Caray-Combs, aunado o asociado a taquicardia secundaria a la fiebre, ritmo de galope, entre otros, que son parte de las manifestaciones que nos van a permitir identificar en un primer momento una afección cardíaca, y con la integración de la historia clínica sospechar en esa fiebre reumática.
De la carditis solo se consideran criterios de Jones como parte de estos criterios de Jones y que nos van a, como ya lo mencionamos, nos van a orientar a esta patología. El segundo criterio mayor es la aparición de artritis, que es la manifestación más frecuente, pero la menos específica. Se presenta hasta en el 75% de los casos. Por lo regular es una poliartritis migratoria dolorosa, que es un dato característico, con limitación de los movimientos e hipersensibilidad. Las articulaciones más afectadas son las rodillas, tobillos, codos y las articulaciones del carpo. Por lo general, no es simétrica o bilateral, en forma simultánea, dura de 1 a 3 semanas, es benigna y no ocasiona deformidades permanentes. Un signo notable de la artritis reumática es la marcada respuesta a los salicilatos. La artritis, con presencia de otras manifestaciones orgánicas múltiples después de una faringitis estreptocócica aguda que no cumple con los criterios de Jones, se conoce como artritis reactiva postestreptocócica, que tiene por característica el no responder a antiinflamatorios. Es importante aquí diferenciar de esta artritis generada por estreptococos beta hemolítico de grupo A y una artritis reactiva posterior a una infección estreptocócica. Las manifestaciones clínicas pueden variar y algo muy característico es que esta artritis generada por la fiebre reumática sí responde a los salicilatos o a los antiinflamatorios, mientras que la segunda no va a responder al uso de estos fármacos. Por ser poco específico, en presencia de una artritis con sospecha de fiebre reumática se debe realizar un ecocardiograma para confirmar o descartar esa carditis, ya que es la manifestación más seria la que produce invariablemente un daño permanente. El tercer criterio mayor es la aparición de corea, la corea de Sydenham, también llamada corea menor o mal de San Vito. Ocurre aproximadamente en el 20% de los casos. Es un proceso inflamatorio reumático del sistema nervioso central que afecta de manera específica a los ganglios basales y al núcleo caudado. Es una manifestación tardía y por lo común surge a los 3 o más meses. Se caracteriza por movimientos involuntarios y irregulares sin un propósito alguno, falta de coordinación muscular, debilidad y la habilidad emocional que desaparecen cuando el paciente entra en un sueño fisiológico. Los otros últimos dos criterios mayores, el eritema marginado de Leiner, es raro, se presenta en menos del 20% de los casos, es una erupción evanescente, se aclara por el centro, es del tipo migratorio, eritematoso, macular, no pruriginoso, cuyo centro es pálido y circular con bordes serpentiginosos. Varían de diámetro y se observan en tronco y en parte proximal de extremidades, pero no en la cara. Va a respetar la cara. Y finalmente los nódulos subcutáneos de Meynet, que son nódulos firmes, indoloros, que se desplazan con facilidad y miden de 0.5 a 2 centímetros. Son poco frecuentes y se localizan sobre todo en caras extensoras de las articulaciones, prominencias óseas y tendones, sobre todo en rodillas, dedos de las manos y tobillos. También en ocasiones puede existir afección del cuero cabelludo en región occipital y como tal la presencia de nódulos subcutáneos pueden asociarse a un proceso de carditis. Los criterios menores, como parte de esos criterios de Jones para el diagnóstico de una fiebre reumática, tenemos la presencia de una fiebre que se puede identificar con la medición de una temperatura oral, timpánica, axilar, mayor a 38 grados, alteraciones en el electrocardiograma, intervalo PR prolongado, como ya lo mencionamos, en el caso de 3 a 12 años, en pacientes de 3 a 12 años, el intervalo PR va a ser más de 0.16 segundos, de 12 a 16 años más de 0.18 y en adultos o en personas mayores de 17 años el intervalo va a estar prolongado a más del 0.20 segundos. Puede hacerse acompañar de elevación de reactantes de fase aguda,
como es la proteína C reactiva, mayor o igual a 30 microgramos por litro, o la velocidad de cementación globular mayor o igual a 30 milímetros por hora. Una vez que nosotros estemos ante un paciente con una posible sospecha de fiebre reumática, pues es importante apoyarnos de ciertos estudios de laboratorio que nos van a permitir corroborar. O la solicitud de estos estudios van a depender en el momento en el cual podemos encontrar al paciente, dependiendo de las manifestaciones que puedan estarse refiriendo. En un primer momento, como ya se mencionó, pues es la aparición de una infección por Streptococcus beta-hemolítico de grupo A, con unas manifestaciones pues generales: fiebre, faringitis, odinofagia, disfonía pueden llegarse a presentar, o inclusive secreción purulenta como parte de esa infección faringoamigdalina, que es en este caso generada por los estreptococos beta hemolítico del grupo A. Una vez que cede la infección, van a empezar las manifestaciones agudas de esa fiebre reumática. Estas manifestaciones, como ya se mencionó, son los criterios de Jones, los criterios mayores y menores que de manera intencionada se van a buscar y con ello corroborar el diagnóstico. Y finalmente, como parte de las apariciones o las manifestaciones más graves de esa fiebre reumática, tenemos las repercusiones hemodinámicas, que se hacen acompañar de soplos, disnea, fibrilación auricular, angina o inclusive síncope. Como parte de estos exámenes de laboratorio, el estándar de oro para el diagnóstico es un cultivo faríngeo. La muestra debe enviarse una vez que se toma el laboratorio y esperar a que nos reporten Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. La determinación de antiestreptolinasa SOC como evidencia de infección previa en los pacientes de 4 a 5 años de 120 unidades por mililitro, de 6 a 9 de 480 unidades y de 10 a 14 320 unidades por mililitro. Aunado, como ya se mencionó, la sintomatología que podemos nosotros encontrar y que si en el momento que estamos valorando al paciente las llegamos a identificar, pues es importante derivar a un paciente al servicio de segundo nivel. La corea, como parte de esas manifestaciones, se asocia a carditis en el 71% de los casos. Todo paciente con corea debe referirse a segundo nivel para realizar un electrocardiograma y un ecocardiograma. El electrocardiograma permite verificar la presencia del criterio menor de alargamiento del intervalo QT. Idealmente, todos los pacientes con sospecha de fiebre reumática, primer episodio o recurrencia, deberán ser hospitalizados tan pronto como sea posible, después del inicio de la sintomatología. Cuando se establezca el diagnóstico posible, probable o definitivo de fiebre reumática, y en caso de ataque recurrente de fiebre, el médico de primer nivel deberá referir a ese segundo nivel para un estudio y un seguimiento. Como parte de los hallazgos que podemos nosotros identificar en un ecocardiograma, va a permitir confirmar el diagnóstico de una carditis de etiología reumática. En los casos de valvulitis se visualizan los cambios anatómicos de la regurgitación mitral y otras evidencias subclínicas del daño vascular reumático. En los cuadros de miocarditis y de insuficiencia cardíaca define la función del ventrículo izquierdo y confirma la gravedad de la valvulitis que siempre está subyacente. Y finalmente, en los pacientes con pericarditis confirma la presencia de derrame pericárdico y permite verificar la existencia de regurgitación valvular inaudible o subclínica por la presencia de un frote pericárdico. Como parte del manejo inicial, el tratamiento va a estar encaminado en tratar el proceso inflamatorio, erradicar el estreptococo y continuar con esa profilaxis con antibióticos por largo tiempo. El tratamiento antibiótico se va a usar penicilina procaénica de 600.000 unidades cada 12 horas durante 10 días, seguidas de penicilina benzatina de 600.000 a 900.000 unidades semanales,
y pasada la fase aguda se inicia la quimioprofilaxis continuada. Como observamos en la diapositiva, los antibióticos, como ya se mencionó, la penicilina benzatínica, puede hacerse uso en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina eritromicina de 50 miligramos por kilo de peso al día, dividida en 3 dosis diarias, o caso contrario 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. Aunado a las recomendaciones generales como parte del cuidado y el tratamiento de esa infección o ese proceso inflamatorio. Es indispensable que en la fase aguda, y además si existen signos de carditis, se mande al paciente en un reposo absoluto. Este reposo debe durar aproximadamente 2 a 3 semanas. En aquellos pacientes con carditis pero sin insuficiencia cardíaca, el reposo debe ser un mes. Una vez que se inicia ese tratamiento antibiótico, a la par se puede hacer uso también de un tratamiento farmacológico, un tratamiento inflamatorio. Este tratamiento inflamatorio nos va a permitir controlar la afección de las manifestaciones que ya se mencionaron, la poliartritis, la corea de Sydenham, o incluso las diversas manifestaciones que pueden llegarse a presentar. Hasta que el diagnóstico esté confirmado, es recomendable tratar el dolor articular con paracetamol. Los salicilatos son recomendados como primera línea de tratamiento debido a la amplia experiencia en fiebre reumática aguda. Deberá iniciarse en pacientes con artritis o artralgias severas tan pronto como el diagnóstico se haya confirmado. El naproxeno ha sido usado exitosamente en pacientes con fiebre reumática y es una alternativa segura en casos de intolerancias a salicilatos. El medicamento inicial para el manejo de la corea severa es la carbamazepina. En casos refractarios se puede utilizar ácido valproico. La inmunoglobulina intravenosa es recomendada para tratar la corea severa refractaria por la recuperación más rápida. Sin embargo, no reduce la incidencia de enfermedad valvular a largo plazo. Y finalmente, para el control de la carditis, el esteroide de elección es la prednisona o prednisolona, o en su caso contrario, la prednisolona puede llegarse a usar, pero solo en casos severos. El cuidado dental rutinario es muy importante en pacientes con historia de fiebre reumática o cardiopatía reumática y resulta primordial previo a una cirugía valvular, en donde debe valorarse y tratarse toda la patología dental. Como observamos en la diapositiva, en base al proceso que pudiéramos estar observando, el uso de esteroides, el uso de analgésicos antiinflamatorios puede variar. Si empezamos a ocupar esteroides, el medicamento con más uso es la prednisolona, a dosis de 2 miligramos por kilo por día, seguido de una dosis por día de 3 a 4 semanas, disminuyendo paulatinamente de 6 a 8 semanas. O en el caso contrario, el uso de ácido acetil salicílico 80 miligramos al día. Y finalmente, una vez que ya cesó ese proceso inflamatorio, es importante brindar un tratamiento profiláctico. Este tratamiento puede variar en una prevención primaria y en una prevención secundaria. En la prevención primaria, el tratamiento de la infección correcto y precoz antes del 9º día y asegurándose de que se mantengan niveles terapéuticos durante 10 días como mínimo es la meta que nosotros nos vamos a proponer al momento de estar tratando a ese paciente con fiebre reumática. Como ya se mencionó, el antibiótico de elección sigue siendo la penicilina, tanto en su forma de benzatina como la procaína, o inclusive puede llegarse a hacer uso de la penicilina oral. Por la comodidad y eficacia se usa la penicilina benzatina a dosis de 600.000 unidades en niños menores de 10 años y con peso inferior a 30 kilos, 900.000 unidades si es mayor de 10 años y 1.200.000 en casos de adultos o pacientes con peso superior a los 30 kilogramos. Es una buena alternativa como parte de esa profilaxis
de esa fiebre reumática. En el caso de la alergia a penicilina se ocupa la eritromicina a dosis de 20 miligramos por kilo por día, o inclusive podemos también hacer uso de clindamicina, acitromicina como parte de esa profilaxis de esa fiebre reumática. Y finalmente la prevención secundaria, la cual consiste en la prevención de las recaídas tras un primer ataque de fiebre reumática aguda. Precisa un programa continuado de quimioprofilaxis. La pauta más usada es la administración de penicilina benzatina por vía intramuscular a dosis de 1.200.000 unidades una vez al mes, aunque es mejor administrarla cada 3 semanas. Al igual que en la prevención primaria, en casos de alergia puede hacerse uso de sulfadiazina oral a dosis de 0.5 gramos al día en menores de 30 en pacientes con menor a 30 kilos que esté cursando el paciente, o 1 gramo al día en pacientes mayores de 30 kilos. Sin embargo, actualmente el fármaco que todavía podemos hacer uso es la penicilina benzatina. Bien, pues con esto terminamos este módulo de fiebre reumática. Continúa con el siguiente.